Oiga, dígame usted si no le ha tocado, si es papá, si es mamá, primerizo y a lo mejor ya tiene más de uno. Dígame si no le tocó darle toda la atención, los recursos, la energía y la no energía a su primer hijo y cómo le tocó con el segundo. Seguramente le bajó la energía, los recursos, el tiempo, la disposición. Bueno, eso suele pasar con los papás que nos hemos convertido en primerizos. ¿Cuáles han sido esas peripecias de papás primerizos? De eso platicaremos hoy en Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Vamos a entrarle al tema en este podcast Saliva y Sesos y como siempre es un gusto poder estar con todos ustedes. Es un nuevo episodio, los papás primerizos y todo lo que tenemos que vivir, justicias o injusticias. Usted que cree, Monse Calderón, pues es la que le sabe mucho al tema. Monse, hola. Hola, Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo están? Estábamos riendo ya. Todos, exactamente, va a ser un episodio que seguramente quienes ya pasamos por ahí nos vamos a poner en ese lugar, nos vamos a reír porque seguramente nos pasó o nos vamos a acordar de algunas anécdotas que hemos vivido y quienes estén a punto de pasar por ahí o estén como medio atravesando el proceso, les aconsejo que pongan un poco de atención en este episodio y si pueden ahorrarse una o varias cosas de las que aquí les vamos a comentar, de verdad háganos caso, porque uno ya con el segundo dice, ¿por qué me la compliqué tanto con el primero? ¿No? Me da mucha risa. Y ahorita que traigo mi paleta, se me vino a la mente, Monse, y ya con el segundo se te cae la paleta al piso. Y así se la das. Los papás que son muy osados, muy aguerridos, se la meten a la boca, ¿no? Le quitan la basura del piso y entonces, ahora sí, mijo, lléguele a su como paleta. si su boca no tuviera bacterias, 2 veces ¿no? más O sea, contaminado. exactamente. Oye, Monse, el tema se presta para mucho, pero bueno, la verdad es que yo tengo 2 hijas, una de 12 años, una de 9 años. Sí me tocó ser papá primerizo, pero no solamente las peripecias del ser papá, mamá por primera ocasión, sino me tocó vivir la transición también con la segunda niña. Y yo, a ver, comienzo con lo siguiente. Papá primerizo, pues, efectivamente, te mueres de miedo de todo. A mí me tocó, ¿eh? Es O que hablaré por mí. vas hacia lo desconocido, no a todos. Y creo que eso, específicamente el miedo o el no saber qué es lo que va a pasar, te lleva a hacer infinidad de acciones y de actitudes que después pueden llegar a ser como absurdas o de más en el caso de los hijos. Yo creo que en mi caso personal, y voy a hablar como mujer porque a lo mejor a las mujeres son las que como primera instancia ya empezamos a vivir todos los cambios, no solo físicos, sino mentales, emocionales, todo. Y desde ahí creo que las mujeres, porque la gente te podrá decir 1000 cosas de qué es ser mamá o papá, ¿no? Te podrán dar 1000 consejos, te podrán decir, y cuando llegas a la realidad, descubres que lo que te dijeron no es ni la mínima parte de lo que estás viviendo. Te está tocando vivir. Yo creo que yo empecé con este estrés, con voy a ser la mejor mamá del mundo que te metes en la cabeza y que después te das cuenta que por mucho que lo intentes, pues la vida misma se te va a restregar en la cara. Cuando te vienes llenando de expectativas de lo que quieres hacer, yo me acuerdo que con mi primera hija no, que el curso profiláctico. Sí. No, yo me preparé que porque yo quería mi parto natural y que te decían que tenías que ejercitarte, que tenías que hacer, que tenías que cuidar tu alimentación, porque yo quería llegar a mi parto natural. Y hice todo lo que el doctor y todo su alrededor me dijeron para llegar al parto natural y la primera bofetada que me dio la vida de frente fue que unos días antes, bueno, no, sí fue un poco más, el doctor me dijo, va a ser cesárea. Y yo, pero o sea, si yo hice todo, que si el curso, que si, los ejercicios estos que para ir abriendo la pelvis, que si, 1000 cosas, cuidé mi alimentación, no me dejaron comer lo que se me dio mi gana, bla, 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 y me dices que va a ser cesárea. No me digas el por qué, déjame ver si le atino, porque venía con 1 o 2 vueltas el cordón Fíjate umbilical. que a mí no me tocó eso. ¿Tocó? La primera vez sí cuando entras y dices, no, o sea, no puedo, a mí me dijeron que tenía muchos, digamos, no le quiero llamar síntomas porque no son síntomas, sino focos rojos a preeclampsia.
Preeclampsia. Entonces a mí me dijeron, sobre todo porque que al final mi doctor, yo tuve todo mi embarazo aquí en Morelia y me fui a tener a mi bebé a Mérida. Y a mí el cambio de clima, el calor no me hizo bien. No estaba yo acostumbrada a esas temperaturas, llegué en el momento de más calor, o sea, temperaturas que no bajaban de 40 y yo no estaba acostumbrada a ese calor y embarazada, que las embarazadas me entenderán que tu termostato está, o sea, el calor lo sientes, pero que de verdad sientes que eres una olla a punto de explotar. Y yo allá esas temperaturas me hizo mucho daño, o sea, digamos que mi cuerpo no reaccionó bien a eso. Y me hinché demasiado y cuando te hinchas de los pies es relativamente normal, pero cuando empiezas a hincharte de las manos y sobre todo en la cara es un foco rojo a preeclampsia. Entonces, bueno, a mí me tuvieron en observación, prácticamente me eché mi último mes, o sea, el doctor solamente esperó a que yo llegara a las 38 semanas, con exámenes de orina cada 3 días, me tomaban la presión todos los días, porque la preeclampsia es cuando se sube la presión. La presión. Y entonces, por eso, claro que te asustan y te dicen, no, es que aquí va en riesgo tu vida y la del bebé, pues dices tú, no, pues ya ni para dónde. Si es cesárea, es cesárea. Exacto, pero yo con el segundo hijo, que me esperé el tiempo reglamentario que te dicen que tu cuerpo, tu vientre se vuelve a recuperar para volver a intentar un parto natural. Me esperé ese tiempo, y de todas maneras no me dejaron tener mi parto natural. O sea, al final de cuentas, uno le echa un chingo de ganas y a la mera hora el doctor hace lo que se le da la gana con tu parto, Me decía mi papá, no sé si sea verdad, Monse, y lo digo con todo respeto porque conozco muchos médicos. Yo diría que la mayoría de los médicos que conozco son personas muy decentes, la verdad. Pero sí me decía mi papá hace ya algunos años, cuando nació mi primera hija, me decía, pues es que los médicos lo que quieren es el dinero. No creo que sea tan así, vamos, no para generalizar. Pero bueno, eso es muy común. A nosotros con mi esposa nos tocó igual. Fuimos al curso, yo la acompañé al curso para que fuera un parto natural. Me tocó hacer los ejercicios, en fin. O sea, son cosas muy bonitas y que también, bueno, te van llenando, sí, te llenas de miedo, pero también te van llenando de cierta certeza conforme vas escuchando a los familiares, a los amigos, a las amigas que ya fueron papá, mamá por primera ocasión y te van orientando. Pues sin duda me parece que el miedo, o por lo menos en mi caso, me desbordó. Tuvimos un embarazo bonito, no tuvimos, la verdad es que un embarazo complicado, la verdad es que no. Nace mi hija y ahí es en donde se me despiertan, sobre todo, muchos miedos. Ya que nació. Ya que nació. Fíjate, algo que me pasó bien curioso a mí, Monse, y todavía hasta la fecha lo tengo, no sé si le pasó a tu esposo, no sé si les pasa a los hombres, a mí ¿qué me pasó? Se me desarrolló el sentido del oído de manera espectacular, de manera espectacular. Lo primero, y nos decían, nos orientaban o nos sugerían, que se quede unos poquitos días con ustedes la bebé en el cuarto, ahí en su cunita, no en cama, porque la pueden aplastar, etcétera, en su cunita. Pero a los poquitos días, llévenla, si tienen la posibilidad de tener un cuarto para ella, llévenla al cuarto. Y la verdad es que con mi esposa decíamos, pero tan pequeñita, no recuerdo, nos sugerían creo que a los 3 meses, a los 2 meses. Decíamos, tan pequeñita, pero ¿cómo es posible? Bueno, la tuvimos durante muchos meses, seguramente más de un año, dentro del mismo cuarto que nosotros, sí en su cunita, pero ¿qué me pasaba a mí? Yo sí dormía, yo no tenía ningún problema. Cada 3 horas, ya sabes, la mamila, si es que no puedes amamantar, pero si no, pues amamantar. Y me despertaba con mi esposa y nos íbamos ahí ayudando. Desde luego me parece que la mujer tiene una carga muchísimo más pesada por la parte biológica, por la parte natural. Quienes amamantan a sus hijos, pues no se despegan. No, sí, exactamente. No se despegan de los hijos. Y ahora yo lo digo a manera de broma, y no, pero esa mamila de las 3 de la madrugada es la que te pone en tu madre. ¿Te acuerdas? Cómo cada 3 horas había que alimentar al bebé. Y suerte los que fueron cada 3 horas, no como mi hija que cuando se le daba la gana. O sea, en la torre. ¿no? Las mías sí eran de cada 3 horas. En fin, entonces, pero el sentido del oído, me dormía, así, caía muerto en realidad de cansancio, y con cualquier sonidito, inclusive de su respiración, la tenía yo a un par de metros, me despertaba. O sea, no sé cómo, yo dormido, pero la parte inconsciente de mi cerebro
alcanzaba a detectar la respiración de mi bebé. Y te quiero decir que durante meses, no sé, habré pegado unos 5 o 6 brincos de susto. Porque luego hablaban y hablan y te enajenas mucho con el tema de la muerte, le llaman muerte súbita, ¿no? Ajá, o muerte de cuna, mucha gente muerte también. de cuna, Ajá. Muerte de cuna. Pero es más, Y entonces, pues entre que te enajenas, que no le sabes, que te mueres de miedo y que se te despierta el sentido, me pasó el sentido del oído, me despertaba cada rato pensando que mi niña se me estaba ahogando. ¿No? O sea, el de que sí respira, una joda. ¿no? Y que vas hasta con el espejito a ponérselo el vidrio aquí como diciendo, sí está respirando, porque te da pavor que esté dormido, porque un bebé solamente duerme, come y hace el baño. Exactamente. Entonces, y uno va con un miedo terrible que a veces dices, ¿por qué no estoy durmiendo cuando debería estar durmiendo y estoy aquí observando si mi hija sigue viva porque yo la veo dormida, ¿no? Y entonces esos son parte de los miedos que a mí también me dio, fíjate que más que a mí le dio justamente a mi esposo. A tu esposo. Y aparte él, pues siendo médico, él tenía como todos estos miedos que además médicamente pueden pasarle a un recién nacido. Y entonces él también era de los que cada determinado tiempo, cuando le daba su cansancio, porque él pues estaba estudiando en esa época, pues le metían unas friegas, pero se paraba y te fijas. O me decía a mí, fíjate si la niña está respirando, fíjate si la niña no sé qué, no le pongas, o no le puedes poner que los peluchitos aquí, que porque también eso le puede provocar asfixia y no sé cuál. Bueno, 1000 cosas que uno, que ya cuando llega al segundo, respiró la niña en la noche, pues yo creo, porque despertó. ¿No te despertaste? O sea, no, yo no, ¿y tú? No, yo tampoco. O sea, de verdad, sí va bajando. Creo que las expectativas que uno va teniendo cuando, lo mismo que te llenas de tanta información o te dan tantos consejos que tú generas una expectativa de cómo va a ser tu vida con un recién nacido y resulta que no nos da, o sea, no queremos entender que cada niño es 100% diferente y que va a llegar a una familia completamente diferente y que la dinámica familiar va a cambiar de acuerdo a ese círculo en el que venga el niño. ¿Por qué? Porque me refiero a cuando te van diciendo, no, fíjate que compra este objeto tal que a mí, me fascinó, por ejemplo, la sillita mecedora, o cómprale no sé qué. A mí me decían de ciertos chupones, de que no, este chupón es prácticamente como si le estuvieras dando el pezón y con eso vas a tener a la niña y vas a poder dormir. Y bueno, 1000 cosas que te dicen. Mi mamá me decía, no, tú mira hija, sigue el ritual, a donde quiero llegar es al tema del sueño, sigue el ritual de que lo bañas, le das de cenar, le apagas la luz y entonces ya le vas a crear el ambiente nocturno y lo vas a acostar y entonces te va a dormir y eso le vas a enseñar a dormir y no se te tiene que estar despertando. Corte A, mi hija nunca durmió corrida una noche hasta que cumplió 4 años. Ay. O sea, de verdad, porque aparte no quiso biberón, no quiso chupón, entonces que claro que te meten la idea de que pues la mamanta, o sea, la leche materna y es real, no existe mejor alimento para un bebé que la leche materna y entonces yo tuve la fortuna de poder estar en casa con mi bebé y entonces, bueno, le di pecho libre demanda. ¿Y qué me pasó? Que entonces la niña libre demanda, a la hora que se le daba la gana, ella despertaba, hiciera la hora y media, hiciera las 2. No vivías, Monse, no dormías. No dormía. Y todo el ritual del sueño y todo el no sé qué tantas cosas que me dijeron del chupón, no sé qué, no, le metes un biberón en la noche de fórmula y eso cae pesado y el niño duerme. No, o sea, ¿por qué? Porque la chiquilla no quiso bibi, no quiso chupón y entonces me tenía a mí de su chupón, de su bibi, de su alimento y de su nada más de aquí estoy bien a gusto, mamá, no me quitas. Entonces yo no dormí, no nada más un año. Tiempo. 4 años me aventé sin dormir. Qué pesado. No es que yo 4 años le he dado pecho, pero sí, o sea, pero yo iba a ser la que dormía a su hija desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, la primera toma, y a mí no me pasó. Y yo cuando las mamás dicen, te juzgan, o no te juzgan, sino es como de, no, es que hay un ritual del sueño. No, es que algo estás haciendo mal. No, yo hice todo lo que me dijeron. Pero mi hija no dormía. No, y sucede que además, previo a eso, seguramente con tu esposo compraron, como nos pasa a muchos, cuando hay oportunidad lo haces,
Y si no, cada quien bajo su circunstancia, pero compraste la cuna, compraste lo que le iba en la parte de arriba, le ibas a dar cuerda y le iba a sonar musiquita para que se durmiera, compraste las mamilas especiales que te sugirieron que porque esta no les genera aire, que se la toman bien, que no les generan cólicos. Bueno, nos tocó comprar de todo y resulta que las circunstancias de la vida te llevan por otro sitio. Exacto. A ver, ¿qué otro cosas sitio tú podrías decir Sí. que compraste y que fueron inútiles? Tratando de ayudarle a la gente que nos esté viendo a que no caiga en la mercadotecnia, Sí. en el Mira, ámbito por ejemplo, comercial. Monse, nosotros con mi esposa probamos las famosas mamilas de la marca, creo que es Evenflo, Ujú, ujú, o no sé qué marca, no, Sí, no es Evenflo, ajá. es otra marca, una marca además cara, No, ¿cómo se llama? Avenflo o no Ah, sé, Avent, no se acuerda cómo se un llama. tema Ajá. así. Y son mamilas muy caras, pero no solamente te venden la mamila, te venden un instrumento para esterilizar las mamilas, ujú. cuando nuestras mamás, yo recuerdo, las esterilizaciones eran hirviendo el agua y Exactamente. poniendo los chupones, Ajá, ¿no? sí. En fin, Ajá. ahora ya es un aparato que metes con un poco de agua al horno de microondas, etcétera. A ver, yo no digo que esas mamilas muy caras no sirvan, yo creo que sí sirven. Son muy caras, pero te quiero decir que, por ejemplo, con mi segunda hija compramos mamilas, viajamos a los Estados Unidos y ya venía la segunda bebé en camino y decidimos comprar mamilas, no sé, de un par de dólares, por decirte algo. Bueno, de verdad, Monse, la segunda niña disfrutó, nunca tuvo problemas ni de cólicos, ni de aire, ni de nada. Y no eran mamilas no hechas aquí, eran mamilas hechas en algún otro sitio. Pero ahí descubrimos que Que lo sí, más caro no necesariamente. que lo más caro mejor. no necesariamente, la Ajá. leche. Mi esposa Ajá. amamantó muy poquitito, en realidad no pudo amamantar, lo hizo muy poquitito, entonces leche de fórmula desde bebecititas, ¿no? Pero además mis hijas fueron de guardería o de estancia infantil. Y entonces ahí te decían, a ver, lo que sugerimos es tal marca. No sé si te pasó a ti, pero la leche de fórmula es muy cara. Mucho, por Es supuesto. muy caro. Sí. Y si tú vas a estar alimentando a tu bebé durante mucho tiempo con leche de fórmula, es una lana. Ujú. Pero no solamente la leche de fórmula, comprábamos muchísimos pañales, porque además al principio nos dijeron, compren pañales. Ajá. Etapa creo que es 1 y 2, le llaman, o Ajá. algo así, ya no recuerdo. Y entonces nos hicimos de cualquier cantidad de pañales, que crecen luego tan rápido los Exacto. chiquitines, que nos quedamos con la etapa 1 o la etapa 0, nos quedamos con muchos pañales porque compramos en exceso, Exacto. por miedo, por inseguridad, por desconocimiento, compramos demasiado, sí se utilizaban demasiado, la primera niña hacía bastante del baño, Ajá. pero nos sobraron muchos porque compramos en De más. exceso. Entonces, Lo que pasa con la ropa. la ¿No? ropa, ¿no? La misma ropa. Sobre y todo a la creo que segunda, eso es Monse, y culpa de termino, las- y a la segunda, pues era... Lo que le va quedando que a la le va otra. quedando de la Pues primera. a mi hija la segunda hasta la fecha. ¿No? O sea, ella llega y dice, mamá, este nuevo vestido, porque le voy sacando poco a poco, ¿no? ¿Quién me lo está dando? ¿Mi hermana? ¿Mi prima? ¿O mi no sé quién? ¿No? Y yo, ya ni me acuerdo, hija, tú póntelo. No, o sea, sí, el reciclado, Es como nuevo. No, es que deja la ropa nueva. Sí, sí la deja. Sobre todo ya cuando están más grandecitos que se arrastran por el piso y que te rompen todos los Sí, pantalones, sí. no hay manera, pero cuando están bebés, luego ese es el error que cometemos como primerizos, comprar una cantidad de ropa, y esto sí yo creo que es cosa 100% responsabilidad de las mamás, pero es que vas a las tiendas y tú ya No, te gusta. embarazada con la hormona y entonces empiezas a ver todos los maniquís con la ropita y ves que el vestidito que tiene no sé qué, que el mameluco que tiene no sé cuánto, y no la usas. No la usas. Y el bebé crece en un segundo y la ropa se te quedó nueva en un cajón. Y ya cuando te diste cuenta, no se lo puse, ya no le queda. ¿Por qué? Porque no es necesidad. Yo podría aconsejarles que de verdad no compren tanta ropa. Compren a lo mejor estos pañaleros que sí son muy necesarios útiles. Por si el niño tuvo un accidente con el pañal, o porque se chorreó de la leche o lo que sea. Compren muchos pañaleros. Con eso. Y ropita, la verdad, la básica. Y más bien al día, váyanse. ¿Que voy a salir? Bueno, voy y compro uno que en este momento le vaya a quedar y que le vaya a durar. Le va a quedar 3 puestas. Porque no, la verdad, no, ni compren lo más caro. Porque entonces te duele mucho, Es la mucho verdad, haber dinero. dicho, gasté tanta
en ese trajecito y te lo pusiste una vez y el pobre niño te así quedó como de... para una vez, porque además... mamá, no sé si sepas, ¿no? Porque además, no sé si te pasó a Monse, nosotros compramos para la primera bebé, nos trajimos del extranjero, no sé cómo se le llama ya, pero era como una sillita que se puede acostar y que vibraba, etcétera, y entonces también a nosotros nos pasó, ¿no? Con el miedo, pues tápalo, seguramente tiene frío, y entonces la niña se la pasaba acostada, tapada, y entonces sí, con el conjuntito nuevecito, pero el conjuntito siempre por debajo de la cobija, entonces no había quien la viera, ¿no? Y entonces es increíble porque se la pasan con ropita nueva cuando se tiene la posibilidad, pero no hay quien les vea, porque además siendo bebés tan chiquititititos, regularmente, no sé si te pasó a ti, pero regularmente la mía, la primera, la teníamos metida en la cunita, no la teníamos todo el tiempo con nosotros, entonces ahí se te va muchísimo, y sí se te va muchísimo dinero en el tema de la comida, el tema de los médicos, Monse, de los servicios médicos, digo, a veces se puede, a veces no. Y yo lo aprendí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con las vacunas. Con el esquema de vacunación. Digo, al principio, tú te acuerdas, seguramente, mi primera bebé, porque te la tienen que vacunar al día siguiente, me parece, y entonces salimos del hospital con mi esposa, tuvo cesárea en un hospital particular, y entonces inmediatamente nos fuimos al IMSS, porque te dan tu cartilla de vacunación. Y le pusimos la primera vacuna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que después fue un show tremendísimo, pero bueno, y después ya tuvimos la oportunidad de estarnos yendo a los pediatras particulares y pues el esquema de vacunación había que completarlo, había que seguirlo, no sabes cuánto dinero me gasté en vacunas. Yo no sugiero para nada pichicatearle en el tema de la seguridad a los hijos, no lo sugiero. No. Pero sí pregunten, porque luego te vas a gastar en 3 vacunas 10,000 pesos en el hospital particular y a lo mejor, si es que confías, esas mismas 3 vacunas las puedes encontrar en el sistema público de salud gratuitamente. Digo, si te da confianza. Si no te da confianza y tienes el dinero, pues vete con el particular. Pero si en el tema de salud te gastas mucho dinero, pediatra particular, medicina particular. Y porque además no le sabes, ¿no? Estábamos comentando hace rato que no le sabes. O sea, yo sí con el tema de la vacuna creo que le debe poner todas, no se salte ninguna, y hasta las del refuerzo y hasta las que yo sí les puse. De hecho, la primera fue súper puntual, no se me pasó ninguna, ni un día, o ya yo llegaba a la fecha y ya estaba yo en el... Y la segunda... De repente era como de, le tocaba la vacuna hace un mes y no hemos ido. Me pasó que acaba de cumplir 6 años y la última que está en la cartilla es la de los 6 años. Y yo me acordé 3 meses después, la vacuna de los 6 años. Pero eso ya se te va relajando el tema. Pero no, ponga las vacunas. Pero con el tema del pediatra sí creo que cuando pues tenemos un recién nacido, pues no tenemos idea, o sea, el por qué llora un bebé, ¿no? O sea, las primeras veces que llora tu bebé, que no tienes idea si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si tiene calor, le duele panza, le duele o simplemente quiere brazos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a cada rato el pobre pediatra, la verdad es que un saludo a todos los pediatras que contestan el teléfono cada 5 minutos de una mamá que le llama, una mamá primeriza que no sabe nada de lo que le pasa a su bebé. Gracias a esos pediatras que son, la verdad, atentos. A mí sí me tocaron Monse, ¿y ahora muchísimo. ¿Qué tienes? Es que ya son las 7 y no abre el ojo, doctor. No te preocupes, ahorita en 10 minutos se despierta. Estoy esperando nada más a que para que no diga que le la marque muy temprano. Pero que si le marcas que, es que la verdad, lo escuché hacer un ruidito tal y quiero saber si es lo normal. No pasa nada, lo que pasa es que me vomitó la leche, seguramente le dio más leche de lo que el bebé puede tomar, déjelo hasta donde él ya no quiera, no le dé de más, infinidad de cosas, de que es que está llorando mucho, doctor, no sé por qué le pasa, ya le puse, ya le quité, ya le... A ver, quítale 2 de los suéteres que le puse. ¿Cuántos trae? Trae 4, doctor. ¿Qué trae puesta? Ya lo me tiene calor, puede ser. O sea, es una cosa de que ya no sabes ni qué hacer ¿por qué? Porque no. Esto creo que a todos nos va a pasar porque obviamente está llegando un ser nuevo a tu vida y poco a poco, yo cuando encuentro una mamá que está en esa etapa justa en donde su bebé llora y no tiene idea, siempre le digo, vete tranquila, que yo sé que a veces uno da 1000 consejos y al momento que lo estás viviendo los consejos no te sirven de nada,
Pero sí les digo, váyanse tranquilas porque va a tomar un tiempo conocer a tu bebé y que tu bebé se adapte a ti y que vaya, yo siempre les digo, de verdad te lo prometo que va a llegar al punto donde conozcas o reconozcas el porqué del llanto del bebé. Va a pasar, date tiempo, es un proceso y mejor empieza, en lugar de frustrarte, a identificar en ese momento cómo lo resolviste, porque te va a ayudar al siguiente llanto decir, se parece mucho al... Sí. El llanto de cuando tienen hambre ese no lo... Es peculiar. Es un gritadero porque es hambre y me alimentas Sí. ahorita, pero en el momento no entiendes. Y los otros llantos son los que a veces si te cuesta Son trabajo. diferentes. A mí me pasaba mucho, que era que la niña tenía calor y yo... Sí. Pero el suétercito, pero el mameluco, pero la cobijita, pero el gorrito, pero los guantecitos, pero pobre niña, se estaba asando. Sucede. No Y tienes sí idea. es cierto, no creo que haya remedio. Fíjate, yo cuando, ahora, obviamente ya pasó algún tiempo, cuando vamos con mi esposa a alguna fiesta, alguna boda y vemos mamás, papás primerizos y que vemos que tienen alguna situación, no diría yo de crisis, algún llanto, etcétera. La verdad es que yo no soy de los que se atreve a decirte, no, mira, revísale el pañal a lo mejor. Ajá. O no, mira, quítale la verdad es que no lo hago. Ujú, Porque sé que están viviendo un proceso y sé que están aterrados. ujú, ujú. Pero también dentro de mí pienso, salvo que sí tenga algo el bebecito, no va a pasar nada. O sea, pero yo sé que inclusive si tú me estás viendo, escuchando y escuchas que yo te digo, no va a pasar nada, no me lo vas a creer. No. Entonces tampoco deseo insistir porque sé que no me lo vas a creer. Yo fíjate, Monse, que estando mis hijas pequeñas, y todavía ahora, pero más pequeñitas, yo te lo digo como hombre y como papá, solamente hablo por mí, sí viví los temores más espantosos de mi vida. Es decir, yo sí creo hoy que el amor, no puedo hablar por el amor de las mamás, que yo me imagino que es igual o más, pero sí puedo hablar por el amor mío. Tampoco podré hablar por el amor de los papás, pero yo sí creo que en mi caso descubrí el amor más enorme del universo. Entonces, cuando estaban mis hijas muy bebés y que sí se me enfermaban, de verdad que me quería morir. O sea, el terror sí es real, sí es real. Y si tienes la oportunidad, pues dices, no me importa si me van a decir que es una gripa, pero me la llevo a que me asalten con $1,000 de la consulta médica. Bueno, si tienes la oportunidad, lo haces. Después de los años te da risa y terminas reconociendo que dejaste mucho dinero en los pediatras. Todavía hasta la fecha hemos seguido tirando con mi esposa medicinas, Monse. No sé si te ha pasado esa a ti. época. De la etapa de las niñas. Medicinas que tienen 8 años, 10 años, caducas. Pero llegábamos a tener prácticamente una farmacia chiquita en la casa. Sí, bueno, yo hasta la fecha Una lo sigo. farmacia chiquita. Nosotros también tenemos un arsenal de medicamentos, ¿no? Pero después de años te da risa y terminas de verdad entendiendo que se desperdició mucho dinero. Yo no diría que fue un desperdicio, digamos, absurdo. Al final son procesos que hay que vivir. Yo soy de tu idea de nada más terminar diciendo, entiendo tu miedo, entiendo tu frustración, tu terror, pero salvo que de verdad tu pequeño tenga algo, no va a pasar nada. Será una gripa que pasará. Mira, yo llevé un día a mi niña, la chiquita, la que ahora es chiquita, de 9 años, cuando estaba más chiquititita, la tuve que llevar a urgencias del Hospital Ángeles, acá arriba en Altozano, y la llevé a urgencias porque no me le paraba el llanto. ¿Y sabes qué fue lo que tenía? 2 piquetes de moscos. Así. Tú pagaste el cuento, ¿no? Pagué un chingo de dinero. Pero bueno, no, ya cuando Claro. no, y lo curioso es esto, que en ese momento ahí en el hospital había una convención nacional de esa especialidad, exactamente de esa especialidad que no recuerdo el nombre, pero que tiene que ver con saber todo este tema de las intoxicaciones, de los insectos, de las arañas, de todo lo que te pica, etcétera. Chistosísimo porque en ese momento cuando entro a urgencias con la niña más chica, me permite nada más entrar a un adulto, mi esposa es un poquito más miedosa, me dijo, entra tú, entro yo con mi niña, mi esposa se queda con la grandecita y me llegan 4 especialistas en ese momento. Dije, cabrón, y yo le voy a tener que pagar a los 4. 4 honorarios. No la jodan. Es No, diferente. lo que sucedió, de verdad lo que sucedió es que era un día domingo y lo que sucedió es que avisaron, había una convención nacional de Y médicos. les avisaron, llegó una bebé que no para de llorar. Que no para de llorar y Ajá. el papá dice que a lo mejor le picó un alacrán o algo, porque esa era mi idea, Ajá, ¿no? ajá.
Y me llegaron, 4 especialistas. Y terminaron ahí diciéndome, mire, no se preocupe. Solo era un piquete de zancudo. 2 piquetes de zancudo que aprendimos con mi esposa a entender que a mi hija, la más chica, cuando estaba muy bebecita, los piquetes de zancudo me le hacían mucho daño. Ajá. Yo también tengo un... Ay, es aprendes. que bueno, ahora... Y es que aprendes, y muy diferente entre el hijo 1 y el hijo 2, sí, ¿no? sí, Muy sí. diferente, entonces, Sí. pero solamente es observando con paciencia, escuchando, y hasta que detectes así como que frecuencias. Ahora ya sé por qué me estornudas cada vez que hay frío. Ajá. Yo me tardé con la grande, con la primera, decía, de repente me estornudaba demasiado, después de 2 años, Monse, caí en la cuenta de que lo que la hacía estornudar era el frío. Porque recordaba que regularmente en los meses de noviembre, diciembre y enero era cuando más me estornudaba. Y entonces un día le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy casi seguro que esta niña lo que le hace estornudar es el frío. Alergia. Eso pasa. A mí eso me pasó con la primera. Mi hija, las 2 tienen rinitis alérgica, pero la primera pues no tiene idea de que podía tener, ¿no? Y yo me la pasaba justamente en el pediatra cada semana porque la niña pues no estaba bien, o sea, era una congestión nasal impresionante. El doctor ya me había dicho que había tenido, que se le había reventado el tímpano, lo cual era raro porque decía que eso dolía infinidad y que la niña debió haber llorado muchísimo. Y yo le dije, pues no, yo nada más la encontré ver como un escurrimiento nasal, o de moco, digamos, por el oído. Y me dijo, pero no lloró, no. Y entonces, bueno, llegó un punto en el donde el pediatra que en ese momento me estaba atendiendo a mi bebé me dijo, ¿sabe qué, señora? Ya no le voy a cobrar las consultas porque... Usted me trae... usted va a terminar sin que comer este mes porque mejor no me viendo cada mejor semana. Me abona a su hija aquí. ¿No? Y me dijo, vamos a empezar, ya no le voy a cobrar las cosas, porque de verdad yo cada semana estaba, pero es que no le para, pero me le dio toda la cantidad de antibióticos, porque probé creo que todos los antibióticos existentes, porque no daban con que era una alergia, porque mi hija tenía fiebre, y quienes son médicos me podrán decir aquí que se supone que una alergia no da fiebre, y ahí es lo que donde medios... Pero a mi hija se le juntó la entrada a la guardería, y entonces ya saben que la entrada a la guardería es un caos en la salud del bebé, y entonces ahí fue donde mi hija le detonó la alergia hasta que no me dice el médico, ¿sabe qué? Esto ya está fuera de mis posibilidades. Me acuerdo que era un médico infectólogo, y me dijo, la voy a mandar con un otorrino. Y ahí voy a parar. En cuanto ve mi hija que entran, porque mi hija ya caminaba en ese momento, en cuanto la ve entrar caminando, de verla, me dijo, tu hija tiene rinitis. Y yo ya había probado toda la farmacia entera de antibióticos. Y yo como, ¿por qué? Dijo, porque es muy característico la respiración o qué sea. Ajá, y cómo tiene un poquito irritado la parte de aquí. Bueno, ellos tienen unas... el ojo, no, ya son los expertos, sabrán. En cuanto la sentó, pero desde que la veo llegar me dijo, tu hija tiene rinitis alérgica, y lo descubrió por unas facciones que ella traía. Obviamente iba la pobre congestionadísima, 1000 cosas, y me dijo, ese es el típico caso de... Y ya cuando obviamente la revisó me dijo, es eso, y cuando le dieron el medicamento adecuado para una alergia... Párale de contar, se acabó el problema, se resolvió, y yo cuando empezó la segunda con el mismo caminito, dijiste, me voy por ya acá. estaba yo, vivía en otra ciudad, porque yo fui cambiando de ciudad varios años, ya vivía en otra ciudad, tenía otro pediatra, y entonces yo llegué con la pediatra y le dije, ¿sabe qué, doctora? Me quiero ahorrar todo ese caminito, yo vengo a decirle que mi hija tiene rinitis alérgica. Y me dijo, ¿cómo? O sea, no puedes asegurarlo. Y yo sí lo puedo asegurar, porque ya me eché la primera y yo no voy a gastar. Ya no voy a comprar otra pinche con la farmacia. Primera. O sea, yo le vengo a decir que mi hija, dele el medicamento que le estoy diciendo y va. Y sí, la verdad, yo por la primera iba cada... Y les quiero decir que teniendo yo... Su papá es médico. Sí vas. Pero cuando se trata de nuestras hijas, a él como que se le olvida todos los años que estudió... Y a él se le nubla la vista. Por favor, recetar a sus hijas. Entonces, yo al pediatra es al único médico que no dejo de acudir, porque mi marido no se acuerda. Oye, fíjate, Monse, a ver si le sirve a la gente que hoy nos ve y nos escucha. Nosotros siempre tuvimos el mismo pediatra para las niñas, el mismo ginecólogo para mi esposa, que inclusive estuvo en los partos de mi esposa. Bueno, en el segundo no pudo estar porque estaba en una convención en Monterrey, pero envió a su colega, a su mano derecha.
pero siempre fue el mismo pediatra, el que me las recibió a las 2 cuando nacieron y el que me las atendió a las 2 desde siempre. Claro que con la segunda niña, pues ya al mismo pediatra, pues ya no le compré carro, ¿no? O sea, ya nada más me alcanzó para comprar el pinche seguro del carro. Con la primera niña sí le compré un carro, de tanto que me tocó pagar. Pero fíjate, a ver si esto le sirve a la gente. Un día caí en la cuenta y dije, wow, este pediatra, que además es un tipazo, me parece que es un gran tipo, Juan Manuel González, es muy bueno. Luis Manuel González, está en Star Médica y me parece un tipazo. Y no me pagan por hacerle la publicidad. Luis Manuel González es muy bueno. Pero fíjate que un día me dice, un día que llevé a mi segunda hija, algún tema de muy chiquitita, pues, ¿cómo están? Pásenle. Y ya íbamos muy poquito, ya casi no íbamos con la segunda niña. Y él fue el que un día me dijo así, de frente ahí en su escritorio, me dice, no, qué bueno, me da mucho gusto verlos por aquí. Digo, sé que a lo mejor la niña tiene algo, pero me da mucho gusto verlos, porque porque los dejé de ver. Le digo, sí, doctor, caray, pues ya ve cómo debe de ser esto. Y me dijo, no, es que esto es así. A mí todo el tiempo me pasa. Y el doctor me dijo, y ahí es en donde yo comprendo cuando ya los niños, cuando ya las niñas no tienen mayor problema. Y entonces me quedé pensando, ¿cómo que sabe usted que no tiene mayor problema? Y digo, ¿por qué me lo dice, doctor? Dice, es que mira, lo normal es lo siguiente. Cuando ya los papás entienden a sus hijos, ya no vienen con el pediatra. Exacto. Dice, ¿qué sucede? Digo, y me lo dijo él, malamente autorrecetan, pero regularmente es lo que los papás ya deducen que sus hijos tienen. Dice, con ustedes pasó y me pasa con todos los primerizos. Siempre me traen a sus hijos por lo menos una vez al mes, siempre, pero después de 3, de 4 años, ya no vienen. Ya no vienen porque hasta que el niño no para de... Porque ya entendieron que sus hijos tienen o una gripita o una calentura que pasará, o a lo mejor comieron de más, están indigestos, etcétera. Dice, y lo común es eso. Cuando yo ya me doy cuenta que los papás dejan de venir, es porque yo ya sé que los papás ya entienden a sus hijos. Ya entonces los conocieron. Ya los conocen. Entonces, que se lo quede la gente que hoy nos ve y nos escuche. Digo, a mí me pasó, a nosotros nos pasó. Llega un punto en el que dejas de ir al pediatra y no dejas de ir, no porque no se enferme, se siguen enfermando. Pero también ya te curtes, también ya le entiendes, también ya traes ahí como que algo de conocimiento y dices, no, esto no vale la pena para el pediatra. Exacto, ¿no? Y te lo ahorras. No estamos sugiriendo que se automedique ni mucho menos, pero claro que una mamá ya sabe que en su casa siempre debe de beber ibuprofeno, del cualquiera que usted compre, por cualquier cosa el ibuprofeno, yo diría, bueno, si hablamos de marcas, el Motrin o el Tempra no es ibuprofeno, es paracetamol. El paracetamol, ¿no? Que es el Tempra, el ibuprofeno, todos estos que sí te sirven, que te sacan de un gran lío, y bueno, ustedes las mamás son unas expertas, que además a mí eso me gusta, ¿no? Traen luego sus botiquines chiquititos, ¿no? Cuando salimos de viaje, ¿no? O sea, que sí. Traen su yo aparte cargo todos los de la alergia, ¿no? Porque pues les puede pasar, ¿no? Porque aparte mis hijas hasta delicadas la alergia hasta la tienen en la piel, entonces que si las pomadas, que si el del antihistamínico, pero que si el Tempra, o el Motrin, pero que si el Motrin no me le hizo, pues entonces ahora sí el Tempra, pero que si el agua y se le metió, que si las gotitas para que no se le haga la infección, o sea, de verdad, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Pero precavidas, ¿no? Yo luego ya con la segunda salgo sin ni siquiera una sola y entonces me pasa de todo y dicen, yo digo, oye amor, ¿trajiste las medicinas para la segunda hija? No, ahorita la llevamos aquí al similares. Ahorita se le pasa, nomás le dura un llantito y ya se le quita. Así pasa, la verdad es que es una experiencia, y yo con esto termino, Monse, es una experiencia muy bonita. En lo personal viví los terrores más fuertes de mi vida, pero del mismo tamaño viví y he vivido los amores más grandes de mi vida, ¿no? Con mis 2 hijas. Ser papá primerizo, tener a tu primera hija, a tu primer hijo, será una experiencia que te va a llevar como la montaña rusa, de las alegrías más bonitas a los terrores más escalofriantes, pero es normal, salvo que tu hijo tenga algo, de verdad se los digo con sinceridad, no va a pasar nada, es normal, los seres humanos
llegamos a un mundo lleno de bichos, contaminantes, bacterias, virus, pues es normal que nos pase de todo. Un día se nos cayó la niña más grande de la cama. Del cansancio, Monse, estábamos muy cansados mi esposa y yo, y lo que hacíamos era, nos acostábamos los dos, yo me ponía a los pies de mi esposa con la cabeza en la cabecera, vamos, a la niña la poníamos en medio, y hacíamos una cajita con nuestros brazos y piernas, una cajita, y a la niña, que en ese momento no sabía caminar, pues la poníamos en medio, nosotros con la ilusión de poder descansar y poder dormir porque ya no aguantábamos el cansancio, y que la niña, pues de ese corralito hecho por manos y brazos, estuviera segura, digamos. Estuviera segura. Se nos cayó, rodó, y yo me di cuenta, ¿no? Yo la levanté, y bueno, por supuesto que me sentí muy mal, pero el cansancio te mata. Sí. Te mata o nos mata. Y creo que es importante decir que no eres, o sea, te mata. No te sientas mala madre o mal padre. No. Todos pasamos por ahí, todos vivimos. A mí también se me cayó mi hija y me sentí la peor madre, pero fue en un segundo que yo dije, ¿en qué momento? Un segundito se te va. Y un madrazo, ¿no? Sí, horrible, pero pero nos pasa, y que no, yo creo que también debemos de decir que no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Todo esto que si compramos, que si hacemos, que si le ponemos, es por una exigencia de quererle dar lo mejor a tus hijos y que no les haga falta nada a las medidas de tus posibilidades. Pero ¿qué creen? Que su hijo va a necesitar de ti. Más que de cualquier otra cosa. Nada más de ti. Y por supuesto que todos los niños son diferentes y cada uno verá su proceso y te podrán dar miles de consejos. Espérate a ver cómo te va con tu pequeño o tu pequeña, qué bebé te toca, y ve viviendo el día a día, porque tú podrás haberte leído los 3 libros, escuchado los 1000 podcasts, no se parece, y llegas y no tienes idea de hasta que lo vivas, lo experimentes, lo vayas y entenderás que sí valía la pena haberte estresado tanto, que no tenía ningún sentido, cuánta cosa compraste que no utilizaste para nada, y poco a poco será ir conociendo. No seamos tan exigentes, sobre todo las mamás, que luego cargamos con muchísima culpa. Soltar e ir creciendo, evolucionando con el crecimiento de tu propio bebé, porque yo, o sea, de que las mamás no les voy a poner la tableta, pero yo voy a ser una mamá presente, pero yo nada, que la música, que esto, y al final te das cuenta que llega un punto en el que el cansancio te vence. Y no tiene nada malo decir, ay hijo, ahí te prendo la tele, ponte la tableta, yo necesito que no digas mamá en unas 3 horas, por pensé favor. Que ibas a decir, necesito que no digas mamadas. Mamá. Por favor. Y está bien, y se vale, y no pasa nada, y eso no tendrá que ver con que si tu hijo tendrá una mejor educación o no, es ir subsistiendo, sobreviviendo a un recién nacido. Disfrutando. Monse, gracias. Gracias a ti. Ay, qué padre es platicar con Monse Calderón. Esto ha sido Saliva y Sesos, ya lo sabe, estamos en YouTube, yo lo invitamos a que le dé like a este programa, compártalo. Esta es una forma diferente de explorar los temas. Solamente puedo hablar por mí, no soy ningún especialista en estos temas, pero pues me ha tocado vivir estos temas de los que hablamos. Dele like, comparta el material, comparta los contenidos, suscríbase a este canal para que reciba cada 8 días va a estar usted recibiendo un nuevo podcast de Saliva y Sesos. Pues vámonos, soy Cristian con acento. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.